Pues precisamente este premio Cervantes, José Jiménez Lozano, es el prologuista de este libro que tengo en mis manos. Queremos conocer hoy a Yuzé, el sefardí, así se llama esta publicación que nos presenta uno de los autores, uno de los escritores que va a pasar por la Feria del Libro de Zamora. Estará el próximo 5 de junio firmando ejemplares como este. Seguro que algunos de ustedes los tienen ya en casa, así que pueden aprovechar esta cita. Pero hoy nos lo traemos aquí, a 8 Magazine, a la 8 Zamora, y con él inauguramos nuestra particular Feria del Libro, porque la semana que viene tendremos mucha literatura de la que hablar aquí en nuestro programa. Gregorio Olmos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí y de tu mano queremos recorrer esa historia que nos propones con esta novela que ha sido premiada con el 34º premio de novela Felipe Trigo y que bueno, que creo que va muy bien las ventas de este ejemplar. Sí, afortunadamente las ventas van muy bien. Pues la historia es una historia sencilla, que está ambientada en la Edad Media, y trata la historia durante la adolescencia de un niño sefardita, un judío, que va viendo cómo el mundo que le rodea y todo lo que está a su alrededor, bueno, pues va modificándose y va cambiando, ¿verdad?, hasta que llega el momento de la expulsión de los judíos. Es una historia muy sencilla, pero que, digamos, dentro de la obra se conjugan todos los alicientes, para darle cierta emoción, ¿no? Como es el tema de la Inquisición, el tema de la Iglesia, en fin, el rigorismo de la época, estas cosas. ¿Por qué tú, como documentalista también, Gregorio, estás muy interesado y no paras de buscar información, ¿no?, sobre la Edad Media, te interesa mucho esta parte de la historia, pero has elegido el formato de novela para darlo a conocer? ¿Por qué? Pues mira, entiendo que muchas veces cuando los historiadores o los paleógrafos descubren documentos, pues, que son documentos muy interesantes, pues esos documentos, desgraciadamente, pues se quedan en las estanterías, ¿no? Y nadie tiene, o muy poca gente tiene acceso a ellos. ¿Qué ocurre? Que con la novela coges esos documentos, los das un pequeño barniz, facilitas la lectura y procuras que la gente que es reacia a conocer la historia documentada, pues a través de una novela le facilitas la lectura. Ese es el objetivo básico de una novela, ¿no? El intentar que sea fiel a la historia, pero darle el aliciente, pues, para que sea emotiva, ¿no? Exactamente, y además también que nos pique un poco el gusanillo, ¿no?, por esa parte de la historia, ya que busquemos nosotros información al margen para saber hasta dónde llega la ficción, hasta dónde es cierto. Esto es bueno, es un ejercicio muy bueno. Pues sí, lo que pasa es que en este caso el lector se va a encontrar con un libro que está muy bien documentado. Y de hecho me parece que son 210 escolios o pies de página que son aclaratorios. Es decir, que he intentado que la novela sea muy fidedigna, por supuesto incluyendo personajes reales, ¿no? Y entonces el margen que le doy a la imaginación es amplio, pero se ajusta a la historia estrictamente. De otra manera, no lo hubiera escrito, la verdad. Bueno, pues nos encanta saberlo porque siempre nos surge esa duda, así que ya lo tenemos claro. Es muy fiel a la historia, todos los datos históricos son así, están documentados. Lo que nos deja la imaginación son precisamente, pues, los personajes y los avatares, ¿no? Correcto. Cómo nos vas presentando lo que va pasando. Estamos viendo imágenes de una página que ustedes pueden consultar, que precisamente se llama como el libro, yuzelsefardí.com, si no me equivoco. Eso es, correcto. .com, y ahí tenemos, pues, mucha información sobre el autor, sobre el libro, pero también unos dibujos que veíamos. Esos dibujos pone algo así como la historia ilustrada de este Yuzé. Bueno, pues mira, eso es una historia muy interesante, porque mi amigo Paco Somoza, que es el autor de esas ilustraciones, tuvo, no sé si la suerte o la desgracia, de leer el libro cuando era manuscrito, antes incluso de ganar el premio. Entonces a Paco el libro le gustó mucho, de hecho dijo que era un libro estupendo y que le había enamorado. Entonces me dijo que a medida que lo iba leyendo, pues que le iban surgiendo miles de imágenes, y entonces me propuso, bueno, pues la posibilidad de incluir esas imágenes en el blog. No sé si llegaremos a algo más y lo trasladaremos al papel con el tiempo, ¿no? Porque esto es una cuestión de tiempo también, pero digamos que la historia de estas ilustraciones, pues nos reside en eso, ¿no? En la pasión que a Paco le despertó la lectura del libro. Qué bien. Bueno, pues si ustedes quieren completarlo también, primero imagínenselo en su cabeza y después lo comparan con la imaginación del zamorano. También es verdad. Del zamorano Paco Somoza, y así, oye, contrastamos, porque también, bueno, a lo mejor nos crea ya una idea y
Eso es precisamente lo bueno de las novelas, que podemos imaginárnoslo como queramos. La verdad que es un riesgo anticipar ilustraciones, porque efectivamente al lector le conducen a una imagen en su cabeza y entonces no le permiten esa libertad de imaginar, ¿no? Hay gente que está de acuerdo y hay gente que no le termina de convencer. Y otra gente que prefiere tener claro, esa claro, imagen ahí. Claro, por Así supuesto. que, bueno, como esa es nuestra lección, perfecto. Nos vamos hasta 1478, ahí empieza la historia. Cuéntanos por qué empezaste aquí, en este punto, en el que es como la primera ley en la que ya hay separación, los reyes católicos decretan esa separación de los judíos del resto de cristianos y los recluyen en las juderías. ¿Por qué este tramo de la historia? Bueno, pues porque, mira, en realidad 1478 está referido a un decreto en relación a la ciudad de Cáceres. En realidad fue en 1480, con las Cortes de Toledo, cuando los reyes católicos definitivamente recluyen a los judíos en las aljamas. ¿Por qué elijo este punto para comenzar el libro? Pues muy sencillo, porque yo me imagino el impacto que debió causar en esta gente que vivía, muchas veces vivían reunidos ya, ¿no? Pero otras veces había gente que estaba dispersa. Entonces, el hecho de que de repente te digan, aunque sea en la Edad Media, da igual, imagínatelo hoy día, ¿no? Oye, mira, que tienes que dejar tu casa, o sea, olvídate, tienes que irte a otro sitio, tienes que pagarte una nueva casa, que normalmente era cuestión de alquiler, pero del otro te olvidas. Y tienes que estar aquí recluido, y cuando se cierre la puerta tú ya no puedes entrar en la aljama, y hasta que no se abra ya no puedes salir. Entonces, elijo este punto porque a mí me pareció ciertamente terrible que a la gente se le obligue a esto. Me da igual la época, porque hay gente que dice, bueno, hombre, en la Edad Media parece que esto tenía menos importancia, pues no tenía menos importancia, te están desarraigando de tu lugar y te están trasladando a otro sitio. Por eso decido comenzar la obra en ese año en concreto, ¿no? ¿Y cómo es Yuzé? Yuzé, a través de sus ojos vamos a vivir todo esto y vamos a vivir, pues eso, el cambio de leyes, el cambio de ubicación, lo que pasa con este pueblo y con la gente que practica la religión judía en España, que eran ciudadanos igual que el resto hasta ese momento. Por supuesto. ¿Cómo es Yuzé y cómo a través de sus ojos pues mira, presentando es un chico muy majete. las cosas como nos va a caer bien, ¿no? Sí, os va a caer muy bien. Lo cierto que es un personaje que, digamos, que atesora todo lo que en aquella época es valorable. Por ejemplo, estudia medicina, ¿no? Pero luego utilizo el artificio de colocarle o darle un empleo como mensajero del reino para aprovechar y recorrer todas las aljamas de Castilla y para, a través de los ojos de este niño que se va haciendo cada vez adulto, pues ir describiendo los modos de vida de la Castilla del siglo XV. Entonces, es un niño muy observador, lógicamente, ¿no? Casi como el autor, y es también una persona muy sensible a todos esos cambios. Es una persona muy enamorada de su tierra, que es Castilla, porque él es castellano, como eran los cristianos, y entonces, digamos que es una persona muy sensible a todos los cambios que se producen, ¿no? Y él te los va contando tal y como los va sintiendo. Así que nos vamos a ver, supongo que identificados, ¿no?, con él y con todo lo que le pase. Vamos a sufrir con él. Sí, de hecho, hay escenas o tramos del libro que efectivamente todo el mundo que está hablando con ellos, bueno, pues se aborda esa sensibilidad, ¿no?, en la que se nota ese sufrimiento y la tristura, ¿no?, que se decía entonces del pueblo hebreo, que en realidad, bueno, pues habían sido hostigados durante muchos siglos, ¿no? Y Yuzé representa eso, ¿no?, ese hostigamiento y esa forma de vivir bajo la presión cristiana, básicamente. Las localizaciones, Gregorio, ¿por dónde nos vamos a mover? ¿Se dicen claramente en el libro o, bueno, o nos vamos imaginando? El libro está ambientado en Cuéllar, que es una pequeña villa ¿De donde tú eres? ¿Lo conoces? Exacto, es donde nací. Por eso también me ha resultado un poquito más fácil la recreación, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con la Edad Media, ¿no? Pero bueno, las calles, si están tendidas las calles o si son rectas o las plazas, eso permanece exactamente igual, ¿no? Entonces, yo he ubicado ahí en Cuéllar, primero porque es donde nací, pero también porque necesitas un punto geográfico de donde partir la novela. Pero la novela he intentado trazarla en toda Castilla, de hecho Zamora también sale a lo largo de la novela, ¿no? Cuento alguna anécdota, particularmente de Bóveda de Toro, que hicieron una cosa bastante fea,
bueno, pues también la traslado aquí. Es decir, que no solamente me circunscribo al hecho de Cuéllar, ¿no? También voy a Segovia, viajo a Cáceres, Yuzé viaja por toda Castilla y te va contando todo lo que va viendo. Lo único que, claro, hay que circunscribirle, tiene que tener un origen, un sitio donde nacer, unas raíces, ¿no? Que en definitiva esas raíces también representan al pueblo judío. Exactamente. Hablamos de que a través de los ojos de Yuzé, de este niño que se va haciendo mayor, vamos a ir sufriendo, vamos a ir viajando por esa Castilla, y que la novela es el mecanismo para ofrecernos historia y también abrirnos los ojos con respecto a las costumbres de aquella época. ¿Cuál es el lenguaje que utilizas para hacerlo? Porque para llegar a todo el mundo y también intentar preservar esa medieval, ¿no? Esa lengua medieval, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, pues mira, el lenguaje es actual, pero lo cierto que está plagado de palabras que hemos dejado de utilizar, pero que son palabras que existen y que si fuéramos a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, las utilizan habitualmente. Lo que pasa es que a nosotros ya a lo largo del tiempo han ido desapareciendo. He intentado a través del libro, aparte de contar una historia sencilla, intentarle meter o dar de importancia, a ese tipo de palabras, ¿no? Quizás casi como recordatorio a lo que era nuestro antiguo romance. Pero vamos, que nadie se preocupe, que es perfectamente legible y entendible. Claro, claro. Eso es el objetivo, ¿no? Por eso decía yo que cómo se trabaja eso, ¿no? Es una mezcla que hay que tener en cuenta, pero que es difícil llegar a ello. También, perdona Eva, también hay una historia de amor dentro del libro. O sea, vamos, que es para satisfacer a todo el mundo, ¿eh? Muy bien. Bueno, estamos deseando conocer a Yuzé. Son 330 páginas, un poquito más, 332 creo, del libro, y que efectivamente, bueno, pues con lenguaje sencillo, pero con esas palabras que nos van a retrotraer a esa época, vamos a ir conociendo la historia de España, la historia de Castilla en aquel entonces y la expulsión, en este caso, de los judíos. Un tema, Gregorio, en el que estás metido, sigues mucho, como decías, está muy, muy, muy bien documentado, y que te vamos a ver por aquí en julio, ahora sí, con L, en julio, para inaugurar el congreso, el cuarto congreso sefardí que se va a hacer en Zamora. Pues efectivamente, el profesor Jambrina, de la Universidad de la Cross de Estados Unidos, que es el presidente del Centro Campantón, que es el que organiza estos congresos, bueno, pues se puso a principios de año en contacto conmigo, yo no lo conocía, y bueno, pues viendo la repercusión del libro me ofreció la posibilidad de hacer una presentación, ¿no?, del congreso. Yo soy muy reacio a todo este tipo de cosas, ¿no?, pero lo cierto es que creo que hacen una labor muy interesante por Zamora, honradamente. Creo que están buscando las raíces de Zamora, no solamente las piedras, sino también los documentos, están intentando desentrañar todo esto, y creo que hacen una labor muy positiva. Y de hecho, ese ha sido, digamos, el motivo por el que finalmente me he decidido a aceptar su proposición, ¿no? Así que nada, ahí estaré el día... ¿Qué día es el día? El día 1 de julio. El día 1 de julio, ahí estaré a las 10 de la mañana, eso sí que lo sé la hora, pues ahí estaré hablando del tema sefardita. Bueno, el norte de Sefard, perspectivas y definiciones, ese es el título del congreso de este año, que decimos que empieza el 1 de julio, y que Gregorio Olmos pues, va a ser el conferenciante inaugural, así lo han titulado, y vas a abrir ese congreso. Saber cuáles son nuestras raíces y entender todo esto nos sirve ahora, supongo que mucho. Yo no sé, Gregorio, ¿cómo valoras tú que podría haber sido nuestro país si no se hubiese producido la expulsión de los judíos? Porque eran un pueblo muy adelantado. Mira, es curioso, ¿no? A lo largo de la historia de España se han producido muchísimas expulsiones y muchísimos destierros, desgraciadamente, ¿no? Es curioso, bueno, te hablo por ejemplo de los afrancesados, ¿no?, en 1814, o de los jesuitas en el siglo XVIII también, o más reciente, en el tema de la República y todo esto, ¿no? Pero es curioso que en la imaginación de la gente siempre queda como el mayor acto de injusticia social el tema de los judíos, ¿no? ¿Qué importancia tendrían que tener entonces para que hoy, 500 años después, sigamos diciendo que a esta gente qué injusticia se cometió con aquellos, ¿no? Bueno, pues esta gente, claro que era gente muy importante, ellos atesoraban la cultura, ellos no eran unos mindundis, era gente muy bien formada, gente intelectual, y también gente que tenía, bueno, te dice que tenía cierta riqueza, ¿no? ¿El por qué se produjo esta expulsión? Bueno, pues podríamos estarnos 5 o 6 días hablando tranquilamente. O sea. El por qué no, pero ¿cómo imaginas tú que hubiera sido? ¿Tendríamos otro país distinto? Nunca se sabe lo que pasaría después, pero bueno, hombre, si se hubiesen quedado...
Los judíos estuvieron durante 1400 años entre nosotros y en esos 1400 años jamás llevaron las riendas de Castilla, nunca. Siempre fueron, digamos, como una casta segunda, ¿no? Una casta segunda. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera mantenido, si no se hubiera producido esto? Pues yo honradamente creo que no hubiera pasado absolutamente nada. Se hubiera producido, como se ha producido a lo largo de la historia, que muchos judíos relevantes hubieran ocupado puestos de categoría en los gobiernos, pero vamos, yo creo que no hubiera habido cambios significativos, honradamente. Bueno, pues es una opinión, Gregorio. Oye, no lo vamos a saber nunca, así Exacto. que podemos elucubrar muchísimas cosas. Bueno, lo que está claro es que Youcé lo tenemos aquí en nuestras manos, que lo tenemos en las librerías de Zamora, que está teniendo muy buena acogida, que sabemos que está vendiendo muchos ejemplares. Youcé, el sefardí, de Gregorio Olmos, que nos acompaña hoy y que con él dejamos inaugurada nuestra particular Feria del Libro, aquí en nuestro plató, y que podremos firmar estos ejemplares el próximo 5 de junio en la Plaza de Viriato a la 1 de la tarde. Así que te esperamos, te veremos por allí, Gregorio. Ahí estaremos. Muchísimas gracias por Gracias venir. gracias a ti, Eva, gracias.